analicen bien, antes de empezar a resolver los ejercicios, analicen bien las tres funciones y díganme, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿cuál es la forma más viable de resolver la función? Analícenlo, para darles unos 3 minutitos, ¿les parece? Chao. Sí, profe, está bien. Antes de empezar a resolver, díganme, ustedes decidan cuál sería la forma más viable de resolver esta ecuación. ¿Sí? Chequemos. Vamos a ver, analícenlas bien y qué es lo que podemos hacer para resolverla lo más sencillamente posible, ¿no? Ok, ¿cuál sería, por ejemplo, para el primer ejercicio, cuál sería la forma más viable, según lo que platicamos el día de ayer? Chicos, para el primer ejercicio, ¿cuál sería la forma más viable? Sería pasarlo a una función hiperbólica. ¿Ok? Para poderla pasar a una función hiperbólica nos fijamos en las identidades y, pues bueno, aquí tenemos en suma de E a la U positiva y E a la menos U positiva, les toca secante hiperbólica, ¿verdad? Chavos. Sí, profe. Sí, profe. Secante. Sin embargo, le falta un 2, ¿no? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces estamos de acuerdo que le falta un 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer este truco matemático. Vamos a multiplicar por 2 el numerador y vamos a dividir entre 2 para que quede 3 medios de qué? De 2 e a la 3x más e a la menos 3x. Entonces sea 3 medios de la secante hiperbólica de 3x. ¿Es correcto? Sí, profe.
¿Ok? ¿Cuál sería la derivada? 3 medios, ¿por qué? Por Menos menos secante hiperbólica de 3x por Ajá, tangente hiperbólica de 3x. ajá, por 3. por 3, ¿no? ¿Verdad, chavos? Sí, profe. Entonces serían menos 9 medios la secante hiperbólica de 3x menos, por la tangente, perdón, hiperbólica de 3x. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, estoy bien, profe. Ok, va. Entonces ahora, en la segunda, ¿qué nos conviene? Aquí, ¿qué nos conviene? Obsérvenla bien, ¿qué nos conviene? Chavos, ¿qué nos conviene aquí? Chicos, ¿qué nos conviene aquí? Convertir el coseno al cuadrado hiperbólico menos 1 en seno de x. Bueno, seno hiperbólico. Ah, podría ser una opción, pero recuerda que la identidad hiperbólica, si te acuerdas que es seno hiperbólico al cuadrado, esa no la puse aquí, la unitaria es seno hiperbólico al cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado Profe, ¿está hablando? de u, menos coseno hiperbólico al cuadrado de u es igual a 1, ¿verdad? Entonces tú no tienes coseno, no tendrías coseno menos 1, sino tendrías, aquí tienes, bueno, no tendrías coseno más 1, sino que tienes coseno menos 1. No se puede hacer esa identidad. Pero algo más simple, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, acá, lo voy a hacer acá. ¿Qué se puede hacer aquí? Ideas. A ver, chicos, está fácil. ¿Qué se puede hacer aquí? Obsérvenla. Coseno hiperbólico al cuadrado de 2x entre coseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre coseno hiperbólico de 2x. ¿Es correcto? Jóvenes, ¿están conmigo en mi clase? Sí, profe, aquí está. Ajá, ¿es correcto? ¿Se puede hacer eso? Sí, porque es como un denominador, ¿no? Ándale. Entonces, ¿cómo quedaría? Coseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre coseno, ¿qué es? Uno sobre Secante coseno. hiperbólica. Ándale, secante hiperbólica de 2x. ¿Por qué hacerlo así? Porque aquí me evito pasar por u sobre b y al cuadrado también, ¿no? Entonces sería más simple derivar estas dos como una recta, por ejemplo. ¿Cuál sería aquí la derivada, por ejemplo, del coseno hiperbólico? ¿A qué es igual? De 2x. Sería menos 2 seno hiperbólico de 2x. No, menos 2, Sería ¿no? positivo. Ajá. 2 seno hiperbólico de 2x. Acuérdense de lo que dijimos ayer, que la del seno, coseno y tangente son positivas. Cotangente, secante y cosecante son negativas. ¿Verdad? No son iguales a las trigonométricas. Chavos. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Y la otra sería menos cuánto. ¿Cuánto es la secante? Bueno, acá vamos a hacer la secante. Sería 2 secante hiperbólica menos, ¿verdad? De 2x por la tangente hiperbólica de 2x.
O sea, aquí se me hizo fácil derivar todo esto. 2 seno hiperbólico de 2x más 2 secante hiperbólica de 2x por la tangente hiperbólica de 2x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Los aquí, no, sí está bien, sí, no me faltó ni un 2 y te doy aquí el otro 2. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, no hay duda. Ok, bueno. Ahora, esta de aquí, que está un poquito más complicada. Esta de seno hiperbólico, que es una división, seno hiperbólico menos coseno hiperbólico de u entre seno hiperbólico más coseno hiperbólico de u. ¿Cuáles serían las opciones aquí? No tengo muchas, ¿verdad? ¿Cómo lo derivo? Jóvenes, ¿cómo lo derivo? Pues tendría que ser U sobre B, ¿no? Ajá, ¿están de acuerdo con su compañero? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo sobre. Fíjense, sería y' sería igual a qué. Seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x menos la derivada del numerador. Sería menos, no, sería 3 coseno de 3x menos 3 seno de 3x. Ah, menos, seguimos, El numerador, el numerador, ajá, esto esta, ¿verdad? sí, Seno hiperbólico de 3x menos coseno hiperbólico de 3x por 3 coseno, no, sí, 3 3 coseno, coseno ajá, más 3 seno hiperbólico de 3x. más 3 seno hiperbólico de 3x. ¿Sí? Todo eso sobre, ¿cuánto? El denominador al cuadrado. Ajá, seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x. Ahí está, al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Ok. Observen aquí entonces. Aquí tengo seno más coseno. Y aquí tengo coseno menos seno. Y el 3 es factor común aquí en esta primera parte. 3 es factor común, ¿estamos de acuerdo? Y tengo coseno menos seno. Y acá tengo, bueno, seno más coseno o coseno más seno. Es indiferente porque aquí es suma. Entonces tengo una diferencia de cuadrados, ¿no? Solamente el 3 es el que tengo que factorizar de ahí para que sea diferencia de cuadrados. Entonces podría ordenarlo así. 3 coseno hiperbólico de 3x más el seno hiperbólico de 3x por coseno hiperbólico de 3x menos seno hiperbólico de 3x. Observen ahí, lo escribí otra vez, simplemente cambié de posición el coseno con el seno. Pero desde aquí pude haber hecho el producto, pero lo cambié para que lo vean. Hay una diferencia de cuadrados aquí, de resultados, ¿no? Porque es a más b por a menos b. Y acá, del otro lado, ¿qué pasa? ¿Hay diferencia de cuadrados? También, ¿verdad? Porque tengo seno hiperbólico, vamos a factorizar ese 3, ese de aquí. Aquí este 3 quedaría aquí. Quedaría seno hiperbólico de 3x menos coseno hiperbólico de 3x por seno hiperbólico ordenando de 3x más coseno hiperbólico de 3x. Otra diferencia de cuadrados. No un binomio al cuadrado, una diferencia de cuadrados. ¿Sí?
¿Todo esto entre qué? Seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia A más B por A menos B que nos da? A cuadrada menos B cuadrada, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces, si hacemos el producto en el primero, está aquí, en el primer término, ¿cómo nos va a dar nuestra diferencia de cuadrados? Y prima igual a 3 ¿qué? Coseno hiperbólico al cuadrado de 3x menos seno hiperbólico al cuadrado de 3x. Menos 3, y la segunda diferencia, ¿cómo va a quedar? De cuadrados. ¿Cómo va Seno a quedar? hiperbólico al cuadrado de 3x. Ajá, muy bien. Seno hiperbólico al cuadrado de 3x menos Coseno seno hiperbólico al de cuadrado. 3x. Así es. ¿Sí? Nuestras diferencias de cuadrados. Y por último, todo esto sobre seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. Ahora sí, ya podemos simplificar. ¿Cuánto nos quedaría? Y' igual a ¿qué? 3 se multiplica a ¿qué? Coseno hiperbólico al cuadrado de 3x menos seno hiperbólico al cuadrado de 3x, menos por más, aquí sería menos por más, menos, ¿verdad? Sería menos seno hiperbólico al cuadrado de 3x, y menos por menos, más coseno hiperbólico al cuadrado de 3x. Sobre seno hiperbólico al cuadrado, seno hiperbólico de 3x, más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. Ok. ¿Cuánto nos quedaría en el numerador? Y' igual a ¿qué? 3 por cuánto? 2, Hiperbólico al cuadrado de 3x. ajá, menos 2 seno hiperbólico al cuadrado de 3x. de 300. ¿Sí? Sobre seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. Recuerden que hay una identidad, déjenme ponerla por aquí, la voy a buscar, hiperbólica, que es muy usada, no sé si se acuerdan que se las mencioné, la unitaria, ¿no? La de coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Yo creo que la escribí mal acá. Sí, podría ser, fíjense bien. Creo que estaba equivocado, pero bueno, no pasa nada, lo hice por otra paso, pero es esta. Es lo tengo al revés, creo que aquí es seno menos coseno. Chequen esta identidad, esta no me acuerdo de memoria, la de hiperbólica al cuadrado con seno y coseno, si es más o menos, por favor. O sea, ahí que están el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado, ¿en qué orden están? No se lo podría hacer ahí, pero ya búsquenla en sus libros, ¿cómo es? Es coseno menos seno. Ok, coseno hiperbólico al cuadrado de u menos seno hiperbólico al cuadrado de u igual a 1. Fíjense que ya entonces sí podíamos haberlo usado acá. Bueno, pero no pasa nada, ¿eh? No es que no me acordaba de memoria, también la pude haber usado aquí. Yo pensaba que era al revés, pero no pasa nada, porque aquí también usé una técnica sencilla, pues es válido también. Bueno, pero acá sí me conviene usarla, ¿sí? Es el coseno hiperbólico de u
menos seno hiperbólico de U. Entonces yo aquí me factorizaría un 2, sería 6 coseno hiperbólico al cuadrado de 2x menos seno hiperbólico al cuadrado de 2x. ¿Cuánto valdría esta parte de seno, coseno menos seno? Era de 3x, ¿verdad? De 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. Lo escribo mejor. Seno hiperbólico al cuadrado de 3x. ¿Cuánto valdría esta parte? Coseno de hiperbólico al cuadrado de U menos seno hiperbólico al cuadrado de U. 1. 1. ¿Ok? Entonces, podríamos escribir así. Y' igual a menos, 1 sería 6 sobre seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. ¿Verdad, muchachos? ¿Podría alejar tantito el pizarrón, profe, por favor? Ajá. ¿Sí? Gracias. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Este sería el resultado: 6 sobre el seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x todo al cuadrado. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo demás? Sí, Perfecto. profe. Ahora, van a decir, ese profe es malo, ¿verdad? Nos hace sufrir haciendo todas estas cuentas. En las hiperbólicas, no hacían las trigonométricas, ¿eh? Las trigonométricas pertenecen a un plano complejo. Las hiperbólicas pertenecen a un plano real. Miren lo que voy a hacer. Observen lo que voy a hacer. Y va a decir, maestro, ¿es válido? Sí, sí se puede. Normalmente en las hiperbólicas sí se puede. En las trigonométricas es más difícil porque tengo que aprender la teoría de los complejos. Lo podría hacer, pero me voy al plano de los complejos y ahí es un poquito más complicado analizar. En cambio, las hiperbólicas no, porque las hiperbólicas está en el plano de los reales. Ahí está la que derivamos, ¿no? Que nos dio 6 sobre el seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esa es la que está acá. ¿Está? Sí, profe. Ok. Fíjense bien. Y esto para ecuaciones diferenciales se lo pongo ya porque esta función, este tipo de funciones, se la van a encontrar mucho en el curso de ecuaciones diferenciales. Y principalmente esta combinación. Por eso es que lo pongo aquí para que cuando estén ahí en ecuaciones aprendan a derivarlo bien. Ecuaciones es una vertiente del cálculo. Voy a tomar de aquí, voy a tomar lo que es seno y coseno. Miren. Para que vean algo espectacular, ¿no? De este tipo de funciones. Déjenme copiarlas, porque ahora no me las sé de memoria. No me las sé de memoria, ¿no? Aquí están. Vamos a poner las vertientes que sean en términos de. Observen, ahí está. Sería, si lo hacemos general, sería seno hiperbólico de U es igual a e a la U menos e a la menos U sobre 2. Y el coseno hiperbólico de U es e a la U más e a la menos U sobre 2. Digo, haciendo general estas dos fórmulas, aquí tienen argumento de X, pero le cambio la X por la U para que sea cualquier argumento. ¿Verdad, jóvenes? Chao. Sí, profe. Ok. Observen lo que voy a hacer. Primero, voy a hacer
seno menos coseno. Aquí mismo voy a hacer dos cosas. Primero voy a encontrar la resta y luego la suma. Primero la resta. Seno menos coseno. ¿Qué daría seno hiperbólico de u menos coseno hiperbólico de u? Daría e a la u menos e a la menos u menos e a la u menos e a la menos u, todo sobre 2. Porque como son tienen el mismo denominador, pues el 2 queda dividiendo y nada más resto el numerador. Sería e a la u, e a la menos u, menos e a la u, menos e a la menos u, porque se resta seno menos coseno. ¿Quién se elimina aquí? E a la U. E a la u, ¿no? E a la u y e a la Sería u. menos 2e a la menos 1. Ajá, sobre 2, ¿cuánto quedaría? E a, La U. a la menos 1. Ajá, sobre 2 quedaría menos e a la menos u, ¿no? Sí, profe. Menos e a la menos u, fíjense bien. Esta identidad no la encuentran normalmente en el libro, pero en ecuaciones se la van a encontrar muy seguido. Menos e a la menos u. Ah, entonces menos e a la menos u es la resta de coseno hiperbólico de u menos seno hiperbólico de u menos coseno hiperbólico de u. Ahora, ¿cómo sería entonces sumar seno de hiperbólico de u más coseno hiperbólico de u? Sería parecido, pero suma. E a la u menos e a la menos u más e a la u más e a la menos u. ¿Quién se elimina? E a la menos U. E a la menos u. E a la menos u y nos va a quedar 2 e a la u sobre 2. Entonces el resultado es que E a la u. e a la u. Perfecto. Ok, esta identidad, bueno, se las deduje aquí, pero pues es simplemente una resta del seno y del coseno. Si eso es cierto, ¿cómo puedo expresar entonces mi función? ¿E a la qué? Menos E a la menos 3x. El numerador. Sobre E a la 3X. Sobre E a la 3x. Es decir, que sería menos E a la menos 6x. Yo no, chavos. O sea, sería aquí, o sea, aquí lo hice directo, pero sería E a la menos 3x y la otra E que está acá se va al numerador, sería E a la menos 3x, entonces sería menos E a la menos 6x, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ok, bueno, entonces acuérdense, esto que está aquí de negro es la equivalencia en E a la menos 6x, no es la misma función. ¿Cuál sería la derivada? La derivada, si Y va a ser, la equivalencia va a ser menos E a la menos 6x, ¿cuánto sería su derivada? Y prima. Menos que, no, sería 6 positivo, 6e a la menos 6x, ¿no? La derivada. ¿Cómo ven? Carlos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. fíjense, al hacer esta equivalencia, esta derivada es esta, ¿no? Que encontramos acá con todos estos pasos. La misma, ahorita van a ver que es la misma. Es esta. Pero aquí lo hice cambiando la suma de senos y cosenos a a exponencial. ¿Cómo sé que es la misma? ¿Por qué sé que es la misma? Porque yo puedo escribir esto así. Puedo escribir 6 por e a la menos 3x al cuadrado. Entonces sería 6 sobre e a la 3x al cuadrado. ¿Quién era e a la u?
Era suma de qué? De coseno más seno más coseno, ¿no? Chavos, Sí, profe. ¿sí? Entonces va a ser 6 sobre la suma de los cosenos, que sería seno hiperbólico de 3x más coseno hiperbólico de 3x al cuadrado. ¿Cómo ven? ¿Cuál era más fácil? La segunda, profe. Por exponenciales. Así es, cambiar las hiperbólicas a exponenciales. Entonces, no en todos los casos es más fácil cambiar la exponencial en la hiperbólica, ¿no? De donde a hiperbólica a exponencial. No en todos los casos es más común cambiar la exponencial a hiperbólica. Depende del tipo de propiedad que tenga. Normalmente, si yo veo una resta de senos y cosenos, sé que puedo simplificarlas en una sola exponencial por su propiedad que es la mitad de la exponencial. Al sumarlas pues voy a tener el entero de la exponencial, ya sea e a la u o e a la menos u. Es una propiedad especial de las hiperbólicas, ¿no? Y con sus exponenciales. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguna, profe. ¿Sí? ¿Los demás? ¿No? No, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces en forma general, como conclusión, las funciones hiperbólicas se parecen mucho a las funciones trigonométricas. La diferencia significativa que van a tener las hiperbólicas con las trigonométricas es que las hiperbólicas tienen una equivalencia real, ¿verdad? Es decir, una equivalencia exponencial con números reales. Si nosotros buscamos la equivalencia del seno y el coseno con la exponencial, existe, con una exponencial, pero con una exponencial en el plano complejo. Entonces quiere decir que yo debo manejar el seno y el coseno ordinario en el plano complejo con la ecuación de Euler, ¿verdad? Y las propiedades de los complejos. Y no nos conviene irnos al plano de los complejos, porque sabemos que en el plano de los complejos es una teoría totalmente diferente, ¿no? Entonces, allá no nos conviene hacer esto, trabajar con la equivalencia exponencial e a la UI, ¿no? En cambio, las hiperbólicas, como e a la u es un número real, entonces sí nos conviene trabajar la equivalencia entre las exponenciales y las hiperbólicas al momento de aplicar derivadas. Esa es la parte diferente entre las hiperbólicas y las trigonométricas con respecto a su derivación y aparte los signos, ¿no? Entonces, cuando estemos trabajando estas hiperbólicas vamos a tener mucho cuidado, ¿verdad? De cómo abordar el problema. Hay que visualizar si realmente conviene derivarla como está o de alguna forma encontrar una equivalencia, ya sea de hiperbólica a exponencial o de exponencial a hiperbólica antes de derivar. Muy bien, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, ni una. ¿No? Ok, muy bien. ¿Ya puedo borrar todo esto? Ya, profe. ¿Ya? Profe, Sí, profe, ya. Muy bien. Bueno, entonces, es el grupo de 6 fórmulas de lo que son las fórmulas hiperbólicas, que las vamos a seguir usando. Estas ya ustedes las deben de tener ahí a la mano. Recuerden todas las que llevamos, más las que ya vimos, o sea, ya son una buena cantidad de fórmulas. Entonces vamos a trabajar un poco con sus inversas, ¿no? Las inversas, fíjense bien, las inversas más que la fórmula derivativa es muy sencilla. Las fórmulas derivativas de las inversas, de las hiperbólicas inversas, son muy sencillas, ¿sí? De entender. Ahorita van a ver por qué. O sea, o de aplicar, se parecen mucho a las trigonométricas inversas.
La diferencia significativa que yo quiero, a donde quiero hacer énfasis en esas funciones, déjenme buscar tu material, es de dónde salen y por qué tienen esa estructura. Déjenme buscarla. Hiperbólicas, inversas. Déjenme ver si son estas. Pero tenía yo un... Ok, aquí está. Permítanme tantito, las voy a copiar. Las hiperbólicas inversas. Vamos a pasar. Hiperbólicas, las hiperbólicas inversas. Borrar todo esto. Esto voy a copiar. Borrar. Ya puedo borrar, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Ok. Borrar esto. Hiperbólicas, le vamos a poner el apellido inversas. Hiperbólicas inversas. Ok, para cada función hiperbólica, pues ya sabemos desde nuestro curso de gráficas y sus funciones, que pues para cada función hiperbólica existe una inversa. Estas son las funciones inversas. Son 6, la derivada de coseno de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica. Como pueden observar, se parecen mucho a las funciones trigonométricas inversas, sus derivadas, ¿verdad? Por la estructura, ¿se acuerdan? Uno sobre la raíz por la derivada a la cadena. ¿Sí recuerdan esa parte, chavos? Que hicimos con sustitución trigonométrica. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la estructura matemática se parece mucho, pero la forma de encontrar esas derivadas no es nada parecido. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, ¿qué hicimos para poder encontrar las derivadas de las funciones trigonométricas inversas? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? Hacíamos una sustitución geométrica, algo así se llamaba. Sustitución trigonométrica. ¿Sí? Hacíamos una sustitución trigonométrica y con esa sustitución en el triángulo rectángulo derivábamos y luego encontrábamos su relación rectangular. ¿Sí recuerdan eso, muchachos? Sí, profe. Ok. La diferencia entre las hiperbólicas inversas es que, fíjense bien, las trigonométricas, ¿verdad? Tienen una relación con el triángulo rectángulo con la circunferencia. Y las inversas igual. Pero las hiperbólicas no. Las hiperbólicas tienen una relación con una propiedad exponencial. ¿Qué quiere decir? Que al encontrar la inversa, parece que las inversas de las exponenciales son los logaritmos. Entonces, las hiperbólicas inversas van a tener una propiedad inversa, ¿verdad? Ahora sí inversa, pero relacionada con un logaritmo, no relacionada con un triángulo rectángulo. Entonces, para las 6 propiedades, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, secante, hay propiedades relacionadas con esos logaritmos. En el momento que nosotros hicimos por allá el análisis de las gráficas y sus funciones, encontramos algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, aquí el seno hiperbólico inverso de x no tiene una relación con el triángulo rectángulo, sino tiene una relación con un logaritmo. ¿Por qué? Porque el seno hiperbólico ordinario, ¿verdad? Tenía una relación exponencial, entonces la inversa tendrá una relación con un logaritmo. Entonces, todas las funciones hiperbólicas inversas tienen una relación logarítmica, miren. ¿Sí lo alcanzan a ver?
Muchachos. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, fíjense cómo se encuentran estas derivadas de acá arriba. Voy a tomar vamos a hacer unas 3 nada más porque pues, es muy tedioso estar haciéndolas todas, ¿no? O deduciendo todas. Observen, voy a tomar seno hiperbólico inverso. Este es seno hiperbólico inverso. Así como está, no lo puedo derivar. De y igual a seno hiperbólico inverso de él. O sea, si lo tengo como inverso ahorita no lo puedo derivar, pero sí conozco su propiedad logarítmica y ya sé derivar un logaritmo. Entonces vamos a derivar este lado, que es su equivalencia. ¿Cuál sería la derivada de ese logaritmo? Y' igual a ¿qué? 1 sobre ¿cuánto? Sobre x más la raíz de ¿qué? X cuadrada más 1. Por su cadena. ¿Cuál sería la derivada de la cadena? Un medio de x cuadrada. 1, Así. 1 más ajá, un medio ajá, de x cuadrada más 1 a la menos un medio. a, por 2, x. ¿Qué sería? Por 2x. Ajá. ¿Estamos bien? Chicos, ¿estamos bien? Sí, profesor. Sí. Pues vamos a seguir desarrollando la derivada. 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 por, aquí el 2 se va a eliminar, 2 con 2, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar 1 más x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. ¿Sí? Observen. Observen el truco matemático que voy a hacer aquí. Entonces, y', ¿verdad? Va a ser 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Por, voy a dejar en un solo quebrado, sería raíz de x cuadrada más 1, raíz de x cuadrada más 1, más x. Si observan esta parte de acá, es exactamente esta parte de acá, ¿verdad? Chavos. Sí, profe. Entonces se cancelan. Entonces la derivada y' será 1 sobre la raíz de x cuadrada más 1. ¿Qué quiere decir? Que esto es la derivada de y de x. ¿Quién era y inicialmente? La derivada de y era el seno hiperbólico inverso de x, es decir, su derivada va a ser 1 sobre la raíz de x cuadrada más 1. Entonces, observen, esta derivada yo la encontré, esta del seno hiperbólico inverso de x, que es esta que está aquí, la primerita, ¿tá? U cuadrada, 1 sobre u cuadrada más 1 de 1 de x, 1 sobre x cuadrada más 1. Esa la derivé a través de un logaritmo. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando le queremos aplicar para un argumento diferente? Lo extendemos con su cadena, es decir, la derivada de x del seno inverso de u va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 por la derivada de u de x. ¿Sí, muchachos? O sea, ven cómo la derivada no se encuentra, o sea, estas fórmulas de derivación no se encuentran, no se encuentran como una sustitución trigonométrica, sino se encuentran a través de una propiedad logarítmica, ¿no? Aunque son muy parecidas a las que ya vimos este, de las hiperbólicas, ordinarias. Aquí me faltó la H. No son iguales las ecuaciones ni tienen un procedimiento parecido para poder encontrar su derivada, porque aquellas las hicimos con el triángulo rectángulo y estas las estamos encontrando a través de un logaritmo, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Tengo una duda. Ajá. En las fórmulas de derivación de las inversas, hiperbólicas inversas, las primeras dos Ah,
La de cotangente lleva también raíz, al igual que tangente. Es que son No, las mismas. tangente lo lleva. Ok, entonces se respetan así como están. Sí, o sea, estas no llevan, las únicas que llevan ahí son seno, coseno, secante y cosecante. Y la de cotangente es la misma que tangente. Exactamente, sí, tienen la misma derivada. Sí. Ah, ok, profe, gracias. Ujú, así es, sí, son las mismas derivadas. Mira, aquí está la de, vamos a hacerla las dos. ¿Entendimos cómo calcular la de seno hiperbólico inverso, jóvenes? Chicos, ¿entendieron cómo encontré esta fórmula de derivación? Esta, la primerita. Sí, profe. ¿Sí? profe. Que voy a hacerla. A veces, o lo que observó Fátima, a veces genera un poco de confusión. Este, porque dicen, oiga maestro, entonces la de tangente es la misma, pero inversa, ¿eh? No la ordinaria, las ordinarias son diferentes. Sí, por la propiedad logarítmica que tiene, efectivamente esas dos funciones tienen la misma derivada. Miren, la estructura de cotangente hiperbólica inversa de x, aquí es un medio logaritmo de 1 más x y de 1 menos x. Bueno, voy a hacerlo por separado. Primero, la de tangente hiperbólica. Voy a ponerla aquí. Y igual a tangente hiperbólica inversa de x va a ser un medio de logaritmo de 1 más x entre 1 menos x. Sería, ¿se acuerdan que hacemos cuando es división y un logaritmo? Una resta de logaritmos. Ándale. Logaritmo de 1 más x menos logaritmo de 1 menos x. Esa es tangente hiperbólica inversa. Bien. Entonces su derivada, si derivamos la del logaritmo, sería un medio de 1 sobre 1 más x menos 1 sobre 1 menos x. Entonces quedaría un medio de qué? Aquí sería 1 menos x más 1 más x sobre 1 más x por 1 menos x. Estoy juntando los quebrados, cruzados. Entonces, ¿qué se elimina aquí? ¿Quién se elimina aquí? La x. Y aquí nos va a quedar 1 más 1, 2. 2. Entre 2 se elimina, ¿verdad? Sí, ¿No? Entonces nos va a quedar en el numerador 1 sobre 1 menos x cuadrada. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados, ¿no? 1 menos x por 1 más x es 1 menos x cuadrado. Entonces, la derivada de la tangente, la derivada de dx de la tangente hiperbólica inversa de x es 1 sobre 1 menos x cuadrada. O bien, la derivada de dx de la tangente hiperbólica inversa de u va a ser 1 sobre 1 menos u cuadrada por la derivada de u de x. De X. Ajá. Esa es la de la tangente hiperbólica inversa. ¿Ya estamos de acuerdo, chavos? sí, profe. Ok, ahora veamos la otra, la de la cotangente. La cotangente hiperbólica inversa tiene una propiedad parecida, logaritmo. Nada más que aquí está invertido los valores de la resta los términos, ¿no? Cotangente hiperbólica es eso. Y eso es y para mí. Entonces, aquí va a ser un medio y separamos igual. Sería logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x menos 1. Aparentemente son diferentes estas dos propiedades, la de tangente hiperbólica y la de cotangente hiperbólica. Pero no, realmente no. ¿Por qué? Porque ahorita que derivemos vamos a ver que
no son diferentes. Un medio de 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Entonces sería un medio de, multiplicamos cruzado, aquí quedaría x más 1 por x menos 1, y arriba quedaría aquí, x menos 1 menos x menos 1. ¿Cómo quedaría mi derivada? Un medio de cuánto? De menos 2 sobre x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Con una diferencia de cuadrado. Entonces sería menos 1 sobre x cuadrada menos 1. ¿Sí lo ven, chavos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si multiplico el numerador por menos 1 y el denominador por menos 1? ¿Altero algo? No. No, y entonces será 1 sobre 1 menos x cuadrada. ¿Ok? ¿Qué pasó? Es la misma derivada que acá, miren. ¿Sí estamos de acuerdo, chavos? Sí, Sí, profe. profe. Así es. Entonces, la derivada de dx de la tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica inversa, tangente hiperbólica inversa, de x es 1 sobre 1 menos x cuadrada, la misma. Entonces, la derivada de dx de la cotangente hiperbólica inversa de u va a ser 1 sobre 1 menos u cuadrada por la derivada de u de x. Bien, sin lugar a dudas, bueno, pues alguien ya se molestó, de verdad, se molestó en hacer todas estas derivadas, de encontrar la propiedad, la relación logarítmica primero, porque eso lo hicimos en la parte de funciones y sus gráficas, se molestó y luego las derivó para poder encontrar estas fórmulas directas, ¿sí? Estas fórmulas que son directas, ya. La aplicación de estas fórmulas es muy sencillo. O sea, estas. Entonces, simplemente tengo que hacer una sustitución. Vamos. Voy a copiarlas aquí para no estar regresando. Son muy sencillas de usar. Igual que las trigonométricas inversas. No hay más. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a poner eh, ejemplo. Por ejemplo, sería seno hiperbólico inverso de 3x. Coseno hiperbólico inverso de 5x. Tangente hiperbólica inversa de 1 sobre x. Secante hiperbólica inversa de 1 sobre 2x. Cosecante hiperbólica inversa de 1 sobre x más 1. Bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Cuando yo tenga sum a la h menos 1, pues me voy a venir acá con mis fórmulas y voy a checar. Bueno, a ver, la primera, ¿con cuál fórmula? Pues la del seno hiperbólico inverso de u. Por ejemplo, la primera, ¿cómo quedaría? La del seno hiperbólico inverso de 3x, ¿cómo quedaría? 1 sobre ¿cuánto? 3x cuadrada Ajá, que serían raíz 9x cuadrada más 1, ¿no? por 3. Por 3. Entonces, 3 sobre ¿cuánto? Sobre la raíz de 9x cuadrada más 1. Ya no tengo que usar logaritmos ni nada porque ya alguien se molestó en derivarlas todas por sus propiedades logarítmicas y pues ya presentárnoslos en esta versión sintetizada. ¿Sí estamos de acuerdo, chavos? Sí, profe. ¿Sí? Muchachos, los demás. Sí, profe. Ok. Excelente. Ahora, por ejemplo,
si queremos derivar coseno hiperbólico inverso. Coseno hiperbólico inverso, ¿cuál sería su derivada de 5x? ¿Cuánto sería? Sería 1 sobre ¿cuánto? 5x cuadrado 10, menos 1. 10x cuadrada. O sea que sería 25x cuadrada menos 1. ¿Por? Por 5. 5. Entonces sería 5 sobre la raíz de 25x cuadrada menos 1. Muy bien. Excelente. Ahora, la derivada de tangente hiperbólica inversa de 1 sobre x, ¿a cuánto sería? Aquí sí vamos a utilizar un poquito de álgebra. Y' igual a que la siguiente. Será la 1, la 2, la 3. ¿Cómo sería la de tangente hiperbólica inversa de 1 sobre x? Sería 1 sobre ¿cuánto? 1 menos 1 sobre x cuadrada, ¿verdad? Por la derivada de x cuadrada, ¿cuánto sería? 1 sobre x, perdón. Menos x a la menos 2. ¿Sí estás de acuerdo que la derivada de 1 en x es x a la menos 2? Menos x a la menos 2. Chavos. Sí, profe. Ok, bueno, seguimos haciendo operaciones. 1 sobre 1 menos 1 en x cuadrada, que multiplica a menos 1 sobre x cuadrada. Entonces aquí vamos a eliminar la x cuadrada y nos quedaría menos 1 sobre x cuadrada menos 1, ¿no? Muy bien. Ahí apliqué ¿cómo se llama? La de la tangente hiperbólica inversa, ¿no? Bien, ahora veamos la siguiente. Secante hiperbólica inversa de 1 en 2x. ¿Cuál le toca? Vamos para acá. ¿Cuál le toca? Yo creo que esta la voy a ir escribiendo acá abajo porque ya se complica un poquito más, ¿no? Un poquito más largo. Dejen que la escriba por acá. La 4. ¿Cuál le toca? ¿Qué fórmula le toca? Se le toca la fórmula de la secante, ¿no? Hiperbólica inversa. ¿Cómo sería? ¿Cómo la aplico? A ver, ¿quién me dice? Y es prima igual a qué. 1 sobre Sería 1 sobre 1 sobre 2x raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre 4x al cuadrado 3x al cuadrado. Ajá, por menos 1 medio por por menos x a la menos 2. x a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chavos? Muy bien. sí, profe. Perfecto. Entonces aquí sería y' igual a qué. 1 sobre 2x por la raíz de 4x cuadrada, 4x cuadrada menos 1, ¿verdad? Por 1 medio, ya que lo vamos a poner por menos 1 medio, 1 sobre 2x cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, si hacemos toda esta simplificación, nos va a quedar menos 1 sobre ¿cuánto? La raíz de 4x cuadrada. Bueno, aquí este medio con este medio lo podemos eliminar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Verdad? Aquí nos va a quedar 1 en x. Y aquí nos va a quedar, si factorizamos el denominador, sería 2x raíz de 4x cuadrada menos 1,
Y abajo también nos quedaría multiplicando x cuadrada. Entonces, ¿cuánto daría al final? La x cuadrada con la x cuadrada que está acá se elimina, el 2 se va al numerador, entonces nos quedaría menos 2 sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrada menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, la última. Secante hiperbólica inversa de x más 1. Secante hiperbólica inversa de x más 1. 1 en x más 1. ¿Cuál le toca? Bueno, pues esta es la 5, ¿no? ¿Cuál le toca? Le toca, pues la de la secante hiperbólica inversa, que es prácticamente la misma que la cosecante, es la misma de la secante, nada más con negativa. Entonces, ¿cómo quedaría si la volvemos a aplicar de manera similar? A ver, ¿quién me dice? Menos 1 sobre 1x 1x más 1, ¿Ah? raíz cuadrada, 1 más 1 sobre x cuadrada más 1. Pues son 1 al cuadrado, así es. Por La derivada sería... la cadena, ¿cuál sería? Menos x más 1 a la menos 2 por 1, ¿no? Sí, ¿Ok? Bien. Entonces, algo parecido aquí. Vamos a darle el proceso algebraico, ¿no? Sería de prima. Ya de nada vamos a multiplicar todo. Aquí sería menos por menos más. Entonces sería 1 sobre 1 en x más 1. Aquí dejamos todo esto en un solo denominador. Sería x más 1 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado más 1 por x más 1 al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces aquí nos quedaría 1 sobre cuánto. 1 en x más 1 por la raíz de x más 1 al cuadrado más 1 entre x más 1, ¿verdad? Por x más 1 al cuadrado. Entonces esta x más 1 al cuadrado con esta se elimina. ¿Cuál sería nuestro resultado final? Y el prima 1 sobre raíz de x más 1 al cuadrado más 1. a raíz de x más 1 al cuadrado más 1. Algunas veces este tipo de funciones no las vamos a encontrar así, las vamos a encontrar desarrollado. Raíz de x cuadrada más 2x más 1 más 1. ¿Verdad? Es decir, 1 sobre la raíz de x cuadrada más 2x más 2. Ok, muy bien. Pero como pueden ver, la aplicación de la fórmula directa, pues ese sí tiene el mismo sentido que como aplicamos fórmula directa cuando son hiperbólicas, hiperbólicas, trigonométricas inversas, ¿no? Muy parecido. Lo que no es parecido es de dónde vienen, porque aquellas vienen, las trigonométricas inversas vienen pues vienen de una sustitución, ¿no? Y estas vienen de un logaritmo, son totalmente diferentes. Muy bien, muchachos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Dudas, comentarios sobre esto? Jóvenes.
dudas, comentarios. No, profe. No, Bueno, en el caso ya, al obtener la derivada, ¿cómo es mejor expresarla desarrollada o...? Estas las vamos a encontrar, miren, el sentido va a ser para este tipo de funciones. El problema es cuando nosotros estemos integrando. O sea, si yo quisiera lo pudiera dejar aquí, en la derivación no hay problema, o sea, no hay problema. La derivación, o sea, así como quedó aquí, 1 sobre x más 1 al cuadrado más 1. El detalle de aprender todas estas funciones, si ustedes se dan cuenta, sería práctico que yo, por ejemplo, en el examen pusiera yo funciones de estas para que ustedes apliquen fórmulas. O sea, el sentido del aprendizaje sería ese. O el sentido sería aprender que son diferentes las fórmulas y que pues, existe para cada función una fórmula de derivación. ¿Cuál sería la competencia aquí? Que para cada... Lo último que dijo, existe una expresión de la derivación. Aprender, ¿no? Aprender que existe cada fórmula, una fórmula de derivación. Ahora, y en el sentido estricto, poner en un examen muchas fórmulas de estos no tiene caso. O sea, que estar poniendo una de cada una, ¿no? Por ejemplo, un examen me llenaría con 25 ejercicios, ¿no? A lo mejor un par de ejercicios y buscar cuál fórmula puede aplicar. El sentido es que nosotros vamos a ver el proceso inverso de la derivada, que es la integral. Entonces, cuando yo estoy integrando una función, ¿ustedes creen que la voy a encontrar así o así? ¿Cómo creen que la voy a encontrar cuando me pidan integral? ¿Así o así? De la segunda manera. En su Así. mínima expresión, ¿no? En su mínima expresión la voy a encontrar. Yo tengo que desarrollar un método para llevarla hasta acá y luego un método para volverla a la función original. Pero yo debo saber esta estructura de dónde venía. ¿Por qué? Porque pues voy a deducir la ecuación de donde fue derivada. Ese es el sentido de las integrales. ¿Sí? Realmente todo lo que es derivación trascendente, de funciones trascendentes, aparte de las que ya aprendimos, se estudia para poder manejar las integrales. Entonces, en pocas palabras, si yo no sé derivar todas estas funciones, pues por supuesto que no las voy a poder integrar. Entonces, por eso es que necesitamos aprender todas las derivadas, todas las fórmulas de derivación que existen, para que cuando ya estemos aplicando los métodos, pues veamos que realmente regresamos a la función original y que se cumple, ¿no? Que la función derivada que ya tenemos corresponde a esa función original al momento de integrarla. Entonces, completar el conocimiento de las integrales es para eso, para tener un amplio criterio al momento de integrar. Es decir, cuando yo estoy integrando, no voy a ver integral, por ejemplo, como aquí vimos, ¿no? Aquí lo he de forma ordenada. Derivación de funciones algebraicas, ¿verdad? Todo lo que vimos de funciones algebraicas. Luego, derivación de funciones trascendentes. No, en las integrales no funciona así, funciona por métodos. Tenemos una ecuación y queremos integrarla para regresarla a su función original, nos puede regresar a una algebraica o nos puede regresar a una trigonométrica. Para eso yo tendré que ya saber, ¿verdad? Yo ya tengo que saber cómo se derivaban esas funciones. ¿Estamos entendiendo, chavos, el sentido hacia dónde vamos? Sí, profe. Sí, es por eso que hay que dejarla expresada hasta su mínimo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Nada más si puede regresarse al ejercicio anterior rapidito, profe, por favor. Ajá. Sí, cómo no. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas sobre esta primera parte del curso? Ya prácticamente nos falta nada más un tema para terminar el concepto derivativo, ¿no? Un tema un poquito largo, pero es necesario. ¿Alguna duda?
¿No? Profe, ¿nuestro segundo examen solo va a tener derivadas o también va a abarcar integración? Va a abarcar integración, sí. El segundo examen es un examen, ah, pues sí es un examen bastante interesante, ¿verdad? Bastante pesado. Lo único que ya no incluyo, porque es mucho, en el examen, en el segundo parcial, porque siempre es la misma metodología, ¿no? O sea, ya tengo más o menos visto por qué tema. El segundo parcial abarca desde donde nos quedamos, o sea, trascendentes, ¿no? Donde dejamos trascendentes, ¿se acuerdan? Sí, trascendentes. Ajá, trascendentes, aplicaciones de la derivada y todos los métodos de integración. Son 6 métodos. A ver, es cambio de variable, integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, completar los cuadrados, eh, fracciones parciales, completar los cuadrados, a veces no se me saltó algunos, son 5 métodos. Esos 5 métodos son los que vemos, más las integraciones sencillas o básicas. Eso lo incluimos en el segundo parcial. Y el final, lo único que no es como el método en el final, es la última parte que es área bajo la curva. Eso lo dejo para el examen ordinario, porque pues ya es algo que estamos viendo ya cerca del examen, ¿no? Entonces les digo, miren, lo único que no vamos a incluir en el examen que viene es la parte, pues podría decirse que la más complicada, que se les hace más complicada a ustedes, que es área bajo la curva, ¿no? Pero lo que es pues derivada de funciones trascendentes, que es usar una fórmula de derivación, pues hay que encontrar la fórmula que le aplica, ¿no? La aplicación de las derivadas es cálculo de los máximos y mínimos, que eso es lo que vamos a empezar a ver, máximos y mínimos, y todo lo que tenga que ver con razón de cambio, máximo y mínimo. Estas son las aplicaciones de la derivada. Y, y los métodos de integración, ¿sí? Que son de sustitución, de cambio. Profe, ¿todos Ah, haremos, todos haremos el ordinario? todos hacen ordinario, sí. En mi materia, sí. Ah, ok. Sí, Sí, sí. solamente será mi duda. Sí, Gracias. sí, el ordinario tiene un valor del 50% del curso. Sí, y bueno, les incluyo la parte de integración, la mitad, y la otra mitad se los dejo al final porque pues se les complica. El curso de cálculo es un curso pesado. Pero bueno, si ustedes entregan todas sus actividades, hacen sus exámenes en tiempo y presentan su ordinario, yo no creo que haya ningún problema. Normalmente, pues yo no tengo mucha reprobación en cálculo. Tengo reprobación de aquellas personas que, por ejemplo, a lo mejor no me entregaron trabajos, nunca asistieron a clases, a la hora del examen final, pues no saben qué tema aplica, qué hay que hacer, ¿verdad? Entonces, o sea, no funciona nada más de hacerlo colectivo, ¿no? Hay que estudiar. Y entonces el que estuvo atento a todos sus cursos, pues obvio que vas a ver, bueno, el maestro puso de esto, se trata de este tema. El puso de esto, se trata de esto. Normalmente los que reprueban son personas que no vienen o que ya me abandonaron el curso a estas alturas, ¿no? Es muy raro que alguien repruebe el curso. No quiere decir que sea un curso fácil, ¿no? O sea, usted pues, ya se dio cuenta que no es un curso tan sencillo, es un curso que tiene un nivel diferente a los cursos que llevaron el primer semestre, ¿o no? Chavos. Sí, profe, así es. Sí, son cursos diferentes. Es que la licenciatura así es, por eso es que se van capacitando. Miren, en los cursos que van teniendo, conforme van avanzando cada vez en su carrera, empiezan a tener un poco más de especialidad. Ahora, yo lo que les decía a sus compañeros, fíjense bien, sus compañeros que están en cuarto semestre ahorita, que les estoy dando un momento, les decía, miren, no lo tomen a la ligera, no tomen a la ligera estos cursos en línea, porque sin lugar a dudas, algún día vamos a regresar a presenciales. ¿Qué pasaría si pasé por la noche cálculo y en cuarto semestre ya me encuentro en presenciales? ¿Qué pasaría? Y llevo 2 materias o 3 materias que me dejan cálculo, necesitan cálculo. ¿Qué creen que pasaría?
¿Tendría yo problemas académicos? Digo, sin necesidad que se los dé yo, ¿no? O sea, hablando con cualquier otro profesor que necesite de esta materia para su curso. ¿Tendríamos problemas, sí o no? Si paso por la noche aquí. Sí, profe. Sí, porque es una bola de nieve, chicos. O sea, las materias a partir del tercer semestre en adelante, todas requieren de cálculo diferencial. Porque pues la matemática, bueno, y todas las matemáticas que estamos viendo. Por eso es una ingeniería. O sea, una ingeniería requiere de conocimientos previos para formarlos a los siguientes conocimientos. En cualquier materia se van a encontrar una derivada, una integral. Cualquiera. Incluso hay algunos hasta ya en este semestre empiezan a usar derivadas integrales en sus cursos. Pues, bueno, si es que lo están usando, pues, habrá los temas que lo requieran, ¿no? Pero ya en el siguiente es obvio que en el siguiente sí se necesita, ¿no? Para todo lo demás. Y por ejemplo, ahorita lo que les decía a sus compañeros de cuarto en momento, que ya vieron la diferencia de materia, ¿no? O sea, por ejemplo, sus compañeros me fueron evolucionando, todas las clases en líneas que les di, les decía yo, clases presenciales diferentes porque avanzo más rápido, veo más ejercicios, ¿no? Porque pues aquí tengo que estar con la tableta y tengo que estar escribiendo y tratar de que se entienda bien. Pero cuando estamos en presenciales, pues sí, realmente, pues sí me aplico en el pizarrón, ¿no? O sea, pues tengo más actividad física, estar más escribiendo. Aquí tengo que estar tanteándole a ver si no me salió mal el 1, la X, todo eso, pues lleva un tiempo. Y eso que he mejorado bastante, porque al principio no podía. Pero, a lo que voy, les decía la evolución. Observen este curso de cálculo, exactamente en este punto, les decía yo a sus compañeros de cuarto, observen este curso de cálculo. Cuando pasemos a multi, los que les toque conmigo, me van a decir qué diferencia hay entre cálculo 1 y cálculo multi. Y van a decirme que si cálculo 1 era difícil o era fácil. ¿Estamos de acuerdo? Les decía a sus compañeros de que ahorita están en cuarto. Sí, profe, sí. Bueno, la mayoría que está en el 1, el 70 o 60% siempre toma conmigo en el 1. Bueno, pasan al cálculo multi conmigo y pues ya vieron, no, pues sí, ahora sí me estoy dando cuenta que el cálculo de una variable estaba sencillo en comparación al cálculo multi. Digo, es la evolución que van tomando. Ahora, cuando pasen a cuarto y se encuentren una materia de nivel de ese semestre, se van a dar cuenta que cálculo multi, era un juego de niños, ¿no? Y así sucesivamente pasamos al siguiente semestre y van a decir, la anterior, pues que era comparada con esta es diferente, y así. ¿Por qué? Porque va aumentando el nivel. ¿Cómo puedo ir aumentando el nivel académico conforme voy aumentando los semestres? Pues estudiando y estando constante en mis cursos. Es la única manera, ¿no? Porque si yo pienso, pues tengo esa idea de que cuando yo llegue a quinto, sexto semestre y quiero entenderle así de lleno lo que el profesor va a poner en el pizarrón y ya de un semestre avanzado y yo no pasé por la noche 2 o 3 semestres, pues realmente no va a ser así. Y créeme, porque ahorita, pues a mí no me han contestado todavía de las clases presenciales, incluso quedaron que me iban a dar un salón, pero desde las vacaciones antes de las vacaciones no hay respuesta, entonces pues yo sigo esperando que me digan que proceden, ¿no? Entonces, imagínense que nos dijeran, no, pues ya, ¿saben qué? Regrésense a clases el próximo mes presenciales, todo. Entonces empieza la situación presencial. ¿Qué quiere decir? Que para el próximo semestre ya sería todo presencial. Que sí se puede, bueno, pues no sabemos, ¿no? Yo digo que sí. La gente se manifestó en estas vacaciones, todas en el malecón, dejando el claro de que no hay problema con ser una multitud, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso pues lo ve el gobierno, lo ve la institución y la política que hay actualmente y todo, la administración, yo supongo que en un momento dado van a tomar la decisión de regresar a clases. Y entonces decían, no pueden estar así, nada más tanteando las materias. ¿Por qué? Porque en un momento dado les va a repercutir, ¿no? Entonces, ese es el sentido de que le pongan atención a su curso, ¿no? Y no solamente en mi curso, yo estoy hablando de todos sus cursos.
¿Por qué? Porque son cursos, no solamente el cálculo van a necesitar más adelante, van a necesitar la física, van a necesitar conceptos de química, y lo demás que aprendan, ¿no? Que vayan aprendiendo a la par, lo van a ir complementando conforme avance la carrera, porque así está estructurada la carrera. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Ok. Y pues sí, sí, el siguiente examen también va a traer integración, ¿no? Sí, siempre los segundos parciales en cualquier materia siempre son los más pesados. Los primeros parciales siempre son como pues de prueba, ¿no? Los de que digamos que nos vamos acoplando al curso. Pero sí, los segundos parciales siempre tienden a ser bastante, bastante exigidos, y no solamente en mi materia. Ustedes lo podrán notar en cualquier otra experiencia educativa, ¿no? Que tenga que ver con alguna estimación, algún cálculo, siempre va a haber más teoría. ¿Por qué? Porque ya habremos avanzado más en nuestros cursos, ¿no? Ok, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? De mi parte no, profe, gracias. Ok, bueno, muy bien. Am, Bien, vamos entonces a trabajar unos ejercicios para que practiquen esta parte. Este, y usen la fórmula adecuada de lo que hemos visto el día de ayer y hoy, y puedan trabajar, ¿no? Pues un tantito, déjenme escribirlas, muy sencillitas para que no tardemos mucho en esto. Y ok, vamos a resolver estas 5 integrales para cerrar este bloque de derivadas. ¿Sí? Este bloque de derivadas, observen, esta es una ordinaria, coseno hiperbólico de 2x, seno hiperbólico al cubo de 3x, e a la menos 5x más e a la 5x entre e a la 5x menos e a la menos 5x. Coseno hiperbólico inverso de 4x y cotangente hiperbólica inversa de 1 sobre 3x. Buscar la fórmula adecuada para derivar estas funciones hiperbólicas e inversas. ¿Sí, muchachos? Ok, profe. ¿Sí? Ok. Y bueno, y derivarlas, ¿no? Entonces, vamos a hacer grupos de trabajo para que comparen sus resultados, ¿no? Yo mientras los voy a cargar en minutos, vamos a darles unos 20 minutos, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí, Vale, profe. vale, pues. Entonces, déjenme que lo copien, ¿verdad? De aquí, ustedes pues lo pueden también tomar de aquí una captura de pantalla, una fotito, para, para que lo puedan ir trabajando, ¿no? Entonces, ahorita los agrupo. ¿Ya le tomaron captura para que los pueda agrupar? Chicos, Ya, profe. ok, vale, pues. Entonces, vamos a crear grupos. Acepten mi invitación, por favor, muchachos.
Okay, students, how are you? How do you feel about this? Do you have any questions? No, teacher. Really? That's right. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Chicos, ¿alguna que se les haya complicado? ¿Alguna, muchachos? Bueno, o sea, honestamente para mí sería ya la parte algebraica de la última. Ok, entonces, a ver, vamos rapidito, ¿no? La primera, 2 seno hiperbólico de 2x. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces aquí sería 3 seno hiperbólico al cuadrado de 3x por la derivada del seno, sería el coseno hiperbólico de 3x por 3, ¿no? Sí, profe. Y ahí nos quedaría 9 seno hiperbólico cuadrado por 3x por coseno hiperbólico de 3x. el coseno hiperbólico de 3x, así es. La siguiente, está facilita, ¿no? Parece estar muy difícil, pero esa es una Es una cotangente cotangente hiperbólica, ¿no? De 5x. hiperbólica de 5x, así es. Cotangente hiperbólica de 5x. Entonces, su derivada sería menos el cosecante hiperbólica al cuadrado de 5x. Bueno, ya le ponemos el 5 aquí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Y, aquí sería, bueno, la que acabamos de ver, 1 sobre ¿cuánto? Raíz cuadrada Raíz de de x cuadrado menos 16x al 1. cuadrado menos 1 por 4. 6x al cuadrado menos 1 por 4. O sea, 4 sobre la raíz cuadrada de 16x al cuadrado menos 1. Sí, Sí, profe. profe. Ujú. Y bueno, la última es la que dice que tienen un poquito de duda en la parte algebraica. Entonces sería, y' sería 1 sobre ¿cuánto? Aquí es 1 menos u cuadrada, ¿verdad? Sí, Sí, 1 sobre 9x cuadrado. Por un tercio de, menos un tercio de x a la menos 2, ¿no? sí, profe. Entonces aquí sería 1 sobre 1 menos 1 sobre 9x cuadrada por, bueno, menos 1 ya, y acá abajo quedaría por 3x cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? Menos 1 sobre ¿cuánto? 3x cuadrada menos 1 sobre 3, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos un tercio. ¿Sí, muchachos? Jóvenes. Entonces, por x, 3x cuadrada por 1 y 3x cuadrada entre x cuadrada por 1, un tercio, ¿no? Multiplicamos todo por 3 arriba y 3 abajo para eliminar ese tercio que no me gusta. Quedaría menos 3 sobre 9x cuadrada menos 1. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, ya no, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues hemos terminado esta parte, que es la parte de las derivadas trascendentes. En la próxima clase vamos a empezar a ver el concepto de pendiente de la curva, punto máximo, punto mínimo, punto crítico, punto de inflexión, ¿sí? Y vamos a empezar a tocar lo que es el criterio de la primera derivada, segunda derivada para calcular máximos y mínimos, de razón de cambio. Vamos a terminar con conceptos de razón de cambio, para ver algunas aplicaciones, y una regla especial que se le llama regla de L'Hopital para calcular límites indeterminados especiales, ¿no? Y con eso habremos terminado nuestro curso de derivación,
y podremos adentrarnos ya a los temas de integración. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Bien, ok. Que tengan un excelente día, muchachos. Nos vemos el día, pues el cálculo nos toca el viernes, ¿no? El viernes continuamos con esto. Sí, profe, hasta luego. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, jóvenes. Bye, bye.